El día de hoy vamos a platicar sobre la herencia condicional o a término. La herencia condicional es aquella herencia que se da bajo condición, ¿verdad? Como todo negocio condicional. Entonces yo en el testamento, por ejemplo, le dejo una casa a mi hija, pero bajo la condición de que se gradúe de la universidad. O incluso podríamos ponerle un término a esa condición, que se gradúe de la universidad eh, antes del año 2030, por ejemplo. Entonces, básicamente es ponerle una condición o ponerle un término para el cumplimiento de cierta condición a la herencia que se va a otorgar, ¿verdad? 993. Las disposiciones testamentarias podrían otorgarse bajo condición, haciendo depender su eficacia de la realización de un acontecimiento futuro e incierto. Eso básicamente es una condición, es un acontecimiento futuro e incierto del cual depende el cumplimiento de una prestación. Las condiciones impuestas a los herederos y legatarios se regirán por lo establecido para las obligaciones condicionales en lo que esté prevenido en este caso. Las obligaciones condicionales las vamos a ver más adelante, ¿verdad? Cuando estemos viendo las obligaciones. La condición de no enajenar o no gravar los bienes solo será válida hasta la mayoría de edad y 5 años más de los herederos o legatarios. O sea que si yo le dejo, por ejemplo, a mi hija una casa bajo la condición de que no la venda, esa prohibición de vender solo dura 5 años, ¿verdad? Y se empieza a contar hasta que ella cumpla la mayoría de edad. Entonces, durante la minoría de edad de ellas, no se puede vender y cuando sea mayor de edad, 5 años como máximo va a durar la prohibición. Y después de esos 5 años, pues ya la va a poder. 995. Yo no le puedo prohibir a mi hija que no se case, pero lo que sí le podría prohibir es casarse con determinada persona. O sea, yo no podría venir y decir, yo le voy a dejar a mi hija, a esta casa a mi hija bajo condición de que ella no se case. Esa condición está prohibida. Pero lo que yo sí podría hacer es, yo le dejo esta casa a mi hija bajo condición de que no se case con tal persona. Eso sí lo puedo hacer. Y lo que también puedo hacer es mantenerle una renta mientras ella se mantenga soltera. Eso también se puede hacer, ¿verdad? 995. Se tendrá por no puesta la condición de no casarse. Esto es interesante porque fíjense, pues, se tendrá por no puesta la condición de no casarse. O sea que el contrato, la declaración de voluntad, perdón, en este caso el testamento, va a ser válido, pero se va a tener por no puesta esa prohibición. O sea que ella va a heredar sin que exista dicha condición. Entonces, miren, se tendrá por no puesta la condición de no casarse, pero será válida la que se dirija a impedir el matrimonio con persona determinada. Podrá, sin embargo, legarse al causaviente el usufructo o uso de habitación o una pensión personal por el tiempo que permanezca soltero, ¿verdad? Entonces, miren, se le puede otorgar a una persona un usufructo, un uso, una habitación o incluso una pensión mensual por el tiempo que permanezca soltero. Y cuando se case, pues pierde el derecho. 996. Silvia, por favor. Si el heredero o legatario fueren instituidos bajo condición suspensiva, se pondrán en administración los bienes que les correspondan hasta que la condición se realice o haya certeza de que no podrá cumplirse. Se tendrá por cumplida la condición cuando, sin culpa del heredero,
o legatario impida el cumplimiento de ella, el interesado en que no se realice. Entonces, fíjense, pues lo primero que establece es de que si el heredero legatario fueron instituidos bajo condición suspensiva, primero tenemos que entender que es una suspensión, una condición suspensiva. Hay dos tipos de condición. Una condición suspensiva y la otra se llama resolutoria. La suspensiva es aquella que, como su nombre lo dice, suspensiva, mantiene en suspenso el derecho hasta que se cumple la condición. Por ejemplo, yo le digo a mi hija, yo te voy a dar una casa, pero bajo la condición que te gradúes de la universidad. Entonces, mientras ella no se gradúa, la casa no se le entrega. ¿Bien? Está suspendido el derecho, por eso se llama suspensiva. Cuando ella cumple con la condición, se gradúa de la universidad, entonces, miren, se le libera la casa y ya se le entrega, ya se le da plena propiedad de ella. Entonces, mientras los bienes estén en suspenso, mientras no se le hayan entregado todavía a la persona porque no se ha cumplido la condición resolutoria, entonces se tiene que dejar el bien en administración. O sea, se le tiene que dar en administración a otra persona. Otra persona tiene que ser encargado de cuidarlo. Y la otra clase de la condición es la resolutoria. Esta es aquella que a mí me otorgan el derecho bajo condición de que yo no haga algo. Por ejemplo, entonces se llama resolutoria porque si yo cumplo la condición, pierdo el derecho que yo tengo. A mí me dan una casa en donación, en este caso, digamos, por testamento, pero bajo la condición de que no me case con María Rodríguez, porque a mi papá le caía mal esa mujer. Entonces, miren, yo tengo la casa mientras no me case con ella. Me caso con ella, pierdo la casa. Miren, es resolutoria porque se resuelve el derecho. Termina el derecho al cumplirse. Entonces, miren, condición suspensiva y resolutoria. Entonces, aquí se refiere a la suspensiva. Si no se ha cumplido la condición, todavía no le entregamos el bien. Entonces, mientras se cumpla esa condición, el bien va a estar en administración de otra. ¿Estamos bien? Se tendrá por cumplida la condición cuando sin culpa del heredero legatario impide el cumplimiento de ella el interesado en que no se realice. ¿Verdad? Hay una persona que está impidiendo que yo cumpla con la condición, entonces se tiene por cumplida, pero él tiene algún interés, tal vez él tiene en administración el bien. Entonces él está impidiendo que yo cumpla con la condición para poder seguir teniendo el bien en su poder. Entonces en ese caso se va a tener por cumplida la condición. Obviamente, ese que se tiene por cumplida la condición y los motivos por los cuales se tiene por cumplida la condición hay que probarlo en juicio, ¿verdad, joven? En este caso habría que probar que una persona deliberadamente está impidiendo que yo cumpla la condición. Herencia a término. ¿Será válida la designación del día o tiempo en que haya de comenzar o cesar el efecto de la institución de heredero o legatario? En ambos casos, hasta que llegue el término señalado o cuando éste concluya, se entenderá llamado el sucesor legítimo. Mas, en el primer caso, no entrará éste en posesión de los bienes sino después de prestar caución suficiente con intervención del instituido. Aquí en la herencia término lo que yo entiendo es de que te va a establecer un tiempo en el cual va a iniciar la institución del heredero. O sea, por ejemplo, fallece eh, el, el testador y él establece que hasta 10 años después de su muerte van a poder tomar posesión de los bienes los herederos. Miren, es una herencia a término. Se establece un tiempo en el cual va a empezar la institución de herederos. Y durante estos 10 años, ¿qué va a pasar con esos bienes? Pueden estar en usufructo o en administración de alguna otra persona. Yo podría decir, por ejemplo, yo le voy a dar los bienes a esta persona en usufructo durante 5 años y después de esos 5 años ya pasan a ser propiedad de mis hijos, como ustedes quieran. Entonces es la herencia a término.
999. En la herencia o legado conferidos desde el día determinado, los frutos que produzcan los bienes hasta que llegue ese día corresponderán a los herederos legales, si el testador no hubiere dispuesto de ellos. Como aquí todavía estamos en la testamentaria, ¿verdad, jóvenes? Entonces, como va a haber un tiempo en que todavía, en que van a estar los bienes en que entren en posesión de herederos, esos bienes van a generar frutos. ¿A quién le pertenecen esos frutos? Si se dispuso en el testamento, pues lo que diga el testamento sobre esos frutos, pero si no dijo nada, todos esos frutos, oigan bien, le pertenece a los herederos legales. ¿Y quiénes son los herederos legales? Los que vamos a ver más adelante, en la sucesión intestada. ¿Verdad? Los herederos legales son los herederos intestados, esos son aquellos herederos que heredan por disposición de la ley, porque no hay una disposición testamentaria que rija al respecto. Entonces, esos son los herederos legales. ¿Estamos bien? Entonces va a regir para esos frutos como que no hubiera testamento. A menos que el testador haya dispuesto algo en el respectivo testamento. Mil dos, legados. ¿Se acuerdan que al principio nosotros ya habíamos platicado de lo que son los legados? Cuando vimos la herencia y los legados. La herencia se refiere a título universal a todos los bienes de la persona, todos los bienes, derechos y obligaciones de la persona. Y legado quiere decir que va a heredar, pero va a heredar a título particular, va a heredar uno o varios bienes determinados. Entonces, sobre los legados, 1002. El testador puede disponer de una cosa o de una cantidad o del todo o de una parte de sus bienes a título de legados en favor de una o más personas individuales o jurídicas. ¿Qué quiere decir? Yo tengo 100 bienes. Yo puedo agarrar uno o dos de esos bienes y disponerlos bajo legados. Yo declaro como herederos universales a mis hijos, Otto Guillermo y Luisa Fernanda, a excepción de los legados. Entonces, miren, para tal persona dejo tal casa, para tal institución dejo tal terreno, para tal otra institución dejo tal cantidad de dinero. Miren, legados. Entonces, en este ejemplo que les estoy poniendo, miren, hay herederos, son mis hijos, ellos van a heredar todos los demás bienes que no sean legados, pero yo dispuse de ciertos bienes por medio de legados, en este caso, los bienes. Y tenía 100, entonces 97 bienes son de mis hijos, ¿no? Herederos universales. Yo podría disponer de la mitad de mis bienes en legados, o incluso yo podría disponer de todos mis bienes en legados. Miren, yo agarro mis 100 bienes y este bien se lo dejo a tal persona, este bien a tal persona, este bien a tal persona, este bien, y a cada quien le voy dando su legado, miren, y reparto el bien en legados, reparto todo mi patrimonio en legados, también lo puedo hacer. Miren, el testador puede disponer de una cosa o de una cantidad o del todo o de una parte de sus bienes. Miren, de la forma que él quiera lo puede hacer. A título de legado, en favor de una o más personas individuales o jurídicas. El legatario es la persona que hereda un legado, ¿verdad? Legatario es la persona a quien se da algo por testamento conforme al artículo anterior, aún sin instituirlo heredero. El legado a mí me lo pueden dejar por medio de testamento. Como les decía, yo nombro como herederos universales a mis hijos y doy 3 legados, miren, en el mismo testamento. Pero yo podría disponer también de legados por medio de donaciones por causa de muerte. Miren, en vez de hacer un testamento, yo otorgo una donación por causa de muerte a favor de determinada persona y le otorgo su legado. Lo puedo hacer de las dos formas, como yo quiera. Miren.
El legatario es la persona a quien se da algo por testamento conforme al artículo anterior, aún sin instituirlo heredero. Si toda la herencia se distribuye en legados, se prorratearán las deudas, gravámenes y porciones alimenticias entre los legatarios, en porción al valor de sus respectivos legados. Lo que pasa es de que cuando hay herederos universales, los herederos universales adquieren todos los bienes, derechos y obligaciones. Y se recuerdan de la aceptación de la herencia en beneficio de inventario. Ellos van a pagar las deudas de la herencia, pero hasta donde alcancen los bienes de la herencia. Y lo que sobre, pues, es más hereditario. Ahora, ¿qué pasa si toda la herencia se distribuye en legados? No hay herederos universales. ¿Qué pasa con las deudas? ¿Va? Porque cuando yo declaro a alguien heredero universal, no tengo que decir así expresamente que le heredo las deudas. Por el hecho de declararlo heredero universal, le estoy heredando todos mis bienes, derechos y obligaciones. Todito. En cambio, cuando yo distribuyo todo en legados, no hay heredero universal. Entonces, ¿qué pasa con las deudas de la herencia? Te van a prorratear. ¿Qué quiere decir prorratear? Prorratear. Quiere decir que las van a pagar entre todos los legatarios, pues. Pero se va a distribuir equitativamente o no equitativamente, proporcionalmente a lo que cada uno tiene. Por ejemplo, si yo a Silvia le dejé 3 casas, a Oscar le dejé 2 y a Eduardo le dejé una, entonces no van a pagar todos la misma porción, porque no todos tienen la misma cantidad de bienes. Van a pagar todos en relación a el bien que tienen. Por eso se llama prorrata. Es proporcional, ¿verdad? ¿Estamos bien? Entonces todo va a ser en proporción a los bienes que cada uno tiene. En proporción, pues, el 1004. Si toda la herencia se distribuye en legados, se prorrateará, me cuesta esa palabra, se prorratearán las deudas, gravámenes y porciones alimenticias entre los legatarios, en porción al valor de sus respectivos legados, en proporción al valor de sus respectivos legados. ¿Estamos bien? El legado se puede aceptar expresamente o se puede aceptar tácitamente. Expresamente, pues cuando lo pido, ¿verdad? Cuando expresamente solicito que me entreguen el bien. Y tácitamente, pues cuando simple y sencillamente recibo el bien que me están entregando. Se hace el 1010. Se acepta el legado expresamente cuando se pide y tácitamente cuando se recibe la cosa legal. Mil once. Si el legado consiste en una pensión o renta vitalicia, esta comienza a correr desde el día de la muerte del testador, ¿verdad? O sea que si nos tardamos 6 meses, por ejemplo, en el proceso sucesorio, igual a mí me van a tener que pagar proporcional, ¿verdad? Desde la muerte del testador. No van a tener que pagar retroactivo. Si entre varios herederos ninguno ha sido encargado particularmente de pagar el legado, cada uno debe hacerlo en proporción a la parte que corresponde en la herencia. O, por ejemplo, hay herederos universales. Yo declaré herederos universales a mis hijos, pero yo dejé un legado de una pensión, digamos, para mi mamá, una renta vitalicia. Pero yo no especifiqué quién de los herederos va a tener esa carga, porque obviamente esa pensión vitalicia tiene que salir de los bienes de herencia. Entonces yo no dije quién de los herederos, no dije si Luisa Fernanda o Guillermo
va a tener esa carga de dar la pensión a mi mamá. Entonces, la van a pagar ellos proporcionalmente. La van a pagar entre los dos en proporción a los bienes de cada quien. ¿Estamos bien? Ahora vámonos hasta el 1021. El legatario que muera antes que el testador no adquiere derecho alguno al legado, ni lo transmite a sus herederos, a no ser que estos hubiesen sido llamados igualmente por el testador. O sea que aquí en los legados no hay representación hereditaria. 1022. No hay derecho de acrecer entre los legatarios si el testador no lo estableció clara y expresamente. Acrecer quiere decir que la parte de uno se acrecente o se agregue a la porción del otro. Por ejemplo, hay 4 legatarios y yo a cada legatario le dejé 10,000 quetzales, por darles un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si muere uno de los legatarios? Pues esos 10,000 quetzales no se le entregan a nadie, ¿verdad? Regresan a la masa hereditaria. A menos de que el testador haya establecido que a la falta de uno de ellos, la parte se va a acrecentar a la de los demás. Entonces, por ejemplo, ahí fallece uno de los legatarios, entonces esos 10,000 quetzales se acrecentan a las porciones de los demás legatarios. Entonces, cada quien va a tener unos sus 300, ¿no? ¿Cuánto sería? Unos sus 3,333 quetzales cada uno más. 1023. Distribu ¿Tienen una pregunta, Gisela? Sí, es que no sé si no puse bien atención o no sé, ¿sabes? Es que cuando habla aquí de que va a crecer la cantidad de legado que va a recibir cada uno, Ujú. es cuando lo dijo expresamente, pero si no lo dijo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los 10,000 quetzales, digamos? Ajá, ajá. Regresan a la masa hereditaria. Y si es que fíjense que yo tengo una anotación aquí que dice que, pero no sé si está bien o está mal, porque dice que si no estableció nada con esa parte, que se va a hacer un intestado. Ujú. Depende, depende. Porque mire, pues, es que eso es lo que yo le explicaba. Si usted hizo por ejemplo, si yo declaré herederos universales a mis hijos y dejé 40,000 quetzales en legado, 10,000 quetzales a cada uno, pero muere uno de los legatarios y yo no dispuse nada sobre a crecer, porque si yo dispuse a crecer, entonces esa porción se aumenta a la parte de los demás, ahí no hay ningún problema. Pero ¿qué sucede si yo no dispuse nada sobre esa porción al fallecer uno de los legatarios? Entonces eso regresa a ser masa hereditaria. En este caso, como hay herederos universales, mis hijos, entonces esos 10,000 quetzales van a pasar a la masa hereditaria y por lo tanto va a ser de los herederos universales. Pero ¿qué pasa si no hay herederos universales? O sea, yo solo dispuse legados, por ejemplo, una donación por causa de muerte. Yo dije, yo le doy 10,000 quetzales a tal persona, 10,000 a tal, 10,000 a tal. Y no hay herederos universales. Entonces, en ese caso, esos 10,000 quetzales quedan intestados, ¿verdad? Pero depende. Por eso le digo, si hay herederos universales, es de los herederos universales. Ahora, si no hay herederos universales, pues en ese caso sí, sí quedaría intestado. ¿Estamos bien? Sí, gracias, Lick. Muy bien. Lick, y una duda, Ajá. ya que tocó el tema de que si el causante instituía el derecho de acrecer, ¿verdad? Pero también como en los artículos anteriores vimos de que en los legatarios, digamos, si uno de ellos fallece, no hay
no hay representante hereditario de ellos, ¿verdad? O sea, no hay quien, o sea, los hijos no pueden entrar a ser legatarios, en este caso así lo entiendo, ¿va? Pero Ajá. si lo dejan instituido de que al faltar el legatario X, puede un hijo asumir la parte que le pertenecía al Si lo, legatario. si lo dejó establecido, sí, porque Ah, bueno, o ahí sea, dice, mire, aquí al final del 2021 establece, el legatario que muera antes del testador no adquiere derecho alguno al legado ni lo transmite a sus herederos. Y aquí viene la excepción. A no ser que estos, o sea, los herederos, que estos hubiesen sido llamados igualmente por el testador. Entonces ah, ahí sí, bueno, mire, como usted dice, si el testador lo estableció en caso de que este muera, entonces sí le pasa al hijo, ahí sí se puede. ah, muy bien. Gracias, Lick. Muy bien. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, Yo creí que hoy íbamos, según yo, íbamos a terminar la sucesión intestada. No sé si se está haciendo largo el tema, porque ahorita después viene la albacea, nos toca la aceptación y la renuncia de la herencia, luego la albacea y hasta después ya nos toca la sucesión intestada. Vamos a ver qué tal. Muy bien. De la aceptación y la renuncia de la herencia. Miren, la aceptación de la herencia básicamente se refiere a aceptarla cuando los herederos dicen, sí, yo acepto la herencia que se me hace. Normalmente esto lo van a hacer en la junta de herederos. En la junta de herederos, cuando el proceso es testamentario, en la junta de herederos lo que hacen los herederos es que ahí en la junta de herederos se lee el testamento y los herederos aceptan la herencia que se les hace, ¿verdad? En cambio, en la intestada, lo que se hace ahí es que se establecen los herederos legales, ¿verdad? Al no haber testamento, se establecen quiénes son los herederos legales en la junta de herederos. Pero bien, entonces, la aceptación de la herencia. Básicamente, la aceptación de la herencia es cuando yo acepto la herencia, pero la aceptación puede ser expresa o puede ser tácita. Expresamente es cuando yo digo, yo acepto la herencia. Yo quiero que me den la herencia y yo la acepto. Yo pido mi herencia y yo acepto esa herencia. ¿Y dónde la acepto? Pues sí, autodeclaratorio de herederos. Pero también puede ser tácita. Cuando yo entro nada más a tomar posesión del bien, me notifican de que me heredaron un bien y yo tomo posesión de esto. Tácito. 1020, 1026, perdón. La aceptación de la herencia puede ser expresa o tácita. 1027. El heredero acepta expresamente la herencia manifestándolo al juez o pidiendo posesión de los bienes. ¿Qué es lo que les decía? Miren, es cuando ustedes lo solicitan, ustedes lo piden, o cuando ustedes lo aceptan ante el notario. Aquí establece el juez porque el sucesorio se puede llevar ante juez o ante notario, pero siempre preferimos llevarlo ante notario porque es mucho más ágil. O en calidad de heredero e instrumento público. Ahora la tácita en el 1028. Acepta el heredero tácitamente entrando en posesión de la herencia o practicando actos para los cuales no tendría derecho sin ser heredero, ¿verdad? Ya que cuando él toma posesión de la herencia,
aunque no lo haya manifestado expresamente, se le tiene por aceptada la herencia, ¿verdad? Que esa es la aceptación tácita de la herencia. El término para aceptar la herencia es de 6 meses y de 1 año si está en el territorio de la República y de 1 año si está fuera del territorio de la República. El término para aceptar la herencia es de 6 meses a contar de la muerte del testador, si el heredero se encuentra en el territorio de la República, y de 1 año si está en el extranjero. Si pasa el término de la aceptación sin que nadie se presentara a reclamar la herencia ni haya heredado a quien manifiestamente pertenezca, o han renunciado los que tenían derecho a ella, se declarará vacante, arreglándose a las prescripciones del Código Procesal. Pues miren, si las personas llamadas a heredar no aceptan la herencia en el término de los 6 meses, expresa o tácitamente, como les digo expresamente, es cuando ellos dicen yo quiero que me den los bienes, van a pedirlos, o en instrumento público, en escritura pública, se declaran ellos que aceptan la herencia, o ante juez, declaran ellos, ante juez o notario, que aceptan la herencia. En cualquiera de esos casos se va a tener la herencia por aceptada expresamente, y tácitamente es cuando él simple y sencillamente llega y toma posesión de él. En el 1030, la aceptación de la herencia no puede ser condicional ni parcialmente. Miren, yo no puedo aceptar bajo condición la herencia, o la acepto o no la acepto. Ni tampoco puedo decir, así acepto una parte de la herencia y otra parte no. Tengo que aceptar completito. El término, bueno, si en el plazo de 6 meses para las personas que están en el territorio nacional y 1 año para los que están afuera, no se presenta nadie a aceptar la herencia, entonces la herencia se va a declarar vacante. Lo mismo va a pasar cuando se renuncie a la herencia, ¿verdad? Si yo renuncio bienes, si yo renuncio, por ejemplo, a la herencia, ¿verdad? Yo que no la acepto, miren, yo renuncio a mi herencia. Entonces, en ese caso se pueden declarar los bienes también vacantes. ¿Estamos bien? Y al declararse vacantes, ¿qué quiere decir? Que los va a heredar el Estado. El término para renunciar a la herencia es el mismo que el de la aceptación. 6 meses para los que están en el territorio nacional y 1 año para los que están fuera de la República. En la herencia, ¿se acuerdan que al principio nosotros estábamos viendo que puede haber una parte de la herencia testamentaria y otra parte que sea intestada? En la parte, ¿qué quiere decir esto? Que hay una parte de los bienes que están dentro del testamento y otros que están fuera del testamento. Entonces, una parte van a heredar testamentariamente y la otra parte va a ser por disposición de la ley. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si una persona está llamada a heredar de las dos formas? Está en el testamento y, por ejemplo, es un hijo del causante, entonces está llamado también a la intestada. Si él renuncia a la testamentaria, se entiende que renunció también a la intestada. ¿Estamos bien? Miren 1037. El que es llamado en una misma herencia por testamento o intestado, si renuncia la una, se entiende que renuncia las dos. ¿Estamos bien?
Entonces, miren, si una persona renuncia a la herencia testamentaria y está llamado también a la intestada, se entiende que también renunció a eso. Muy bien. El albacea. El albacea o ejecutor testamentario. Miren, el albacea o el ejecutor testamentario es la persona que se va a encargar de ejecutar el testamento. Esta persona puede estar o puede no estar dentro del testamento, o sea, no es obligatorio que se declare un albacea, pues. Esto ya es a voluntad del testador. Si el testador quiere que haya un albacea, hay albacea. Si el testador no quiere que haya albacea, no hay albacea. ¿Estamos bien? Entonces, básicamente el testador puede encargar a una persona que se encargue de cumplir las disposiciones testamentarias, que se encargue de hacer cumplir el testamento. Él se va a encargar de contratar al notario, él va a ser quien va a radicar el proceso sucesorio, él va a administrar los bienes de la herencia mientras entran en posesión los herederos, etcétera. El albacea puede o no puede ser heredero. Yo puedo, dentro de los herederos, puedo nombrar a uno como albacea. O puede ser una persona aparte, ¿verdad? Alguien que no tenga nada que ver. El albacea básicamente tiene las mismas facultades que tendría un mandatario, ¿verdad? Puede hacer todo lo que puede hacer el mandatario y él se va a encargar de hacer cumplir todas las disposiciones testamentarias. 1041, por favor, Oscar. Artículo 1041. Albacea o ejecutor testamentario es la persona a quien el testador encarga el cumplimiento de su voluntad. Los albaceas tendrán todas las facultades que expresamente les hayan conferido el testador y no sean contrarias a la ley. $1042. Puede haber también albacea judicial por nombramiento del juez. Cuando esté ante juez el proceso sucesorio, el juez puede nombrar a un albacea judicial. Se nombrará albacea judicial solo en los casos de renuncia, remoción o falta del que estaba nombrado en el testamento, cuando así lo pidieren los herederos instituidos. O sea, no siempre, sino que solamente cuando hubo un albacea y este renuncia o fallece o por cualquier motivo ya no puede seguir en el cargo, entonces si se lo piden al juez, él va a nombrar uno. Requisitos, requisitos para ser albacea. 1048. Para ser albacea se necesita haber cumplido 18 años de edad, poder legalmente administrar bienes, no ser incapaz de adquirirlos a título de herencia, no estar en actual servicio de funciones judiciales o del Ministerio Público. Aquí entendemos Procuraduría General de la Nación, aunque se halle con licencia temporal, salvo en los casos que se trate de las sucesiones de sus parientes. 1049. Ninguno está obligado a aceptar el cargo de albacea, pero no puede renunciarlo después de aceptarlo, sino con causa justa a juicio del juez. También nadie está obligado a aceptar ser albacea. Yo puedo decir, no, no acepto el cargo. Pero una vez lo acepto, ya no puedo renunciar, a menos de que tenga una causa justa a criterio del juez.
Miren cuáles son las funciones y atribuciones de los albaceas, además de las que designa el testador, establece el artículo 1050. Disponer y pagar los funerales del testador con arreglo al ordenado por este, y en defecto de tal disposición, según las costumbres del lugar y las posibilidades de la herencia. Segundo, hacer las gestiones necesarias para la inmediata seguridad de los bienes. Tercero, hacer el inventario con intervención de los herederos y cuando los haya, cuando no los haya, perdón, con los de los interesados de los bienes. Pagar las deudas y los legados, administrar los bienes hasta que los herederos tomen posesión de ella. El cargo de albacea es meramente personal, ¿verdad? Yo no se lo puedo transmitir a otra persona, ¿verdad? Yo no puedo sustituir, digamos, el albaceazgo, como sí se puede hacer con el mandato. Entonces, en el caso del albacea, este cargo es meramente personal y no se puede sustituir en otra persona. 1055, por favor, Gisela. 1055. El cargo de albacea no puede transmitirse. El cargo de albacea es meramente personal y no puede transmitirse ni sustituirse por el que lo ejerce. Pasan, sin embargo, a sus herederos las responsabilidades civiles en lo que hubiese incurrido por su administración. O sea, si él cometió algún error, incurrió en alguna responsabilidad civil, se la podemos cobrar a sus herederos. Básicamente. Pero no se le puede transmitir la calidad de albacea a otra persona. Para actos de administración, puede dar poderes especiales. No puede él sustituir su calidad de albacea en otra persona, pero sí puede otorgar poderes especiales para determinadas actividades. 1056. No obstante lo previsto en el artículo anterior, podrán los albaceas dar poderes especiales en relación a los actos que a ellos competen, siendo personalmente responsables por los actos del mandatario. El albacea no puede adquirir bienes de la herencia mientras dure en su cargo y no haya entregado o rendido cuentas. Durante el ejercicio del albaceazgo y mientras no estén aprobadas las cuentas de la administración, no podrá adquirir el albacea por sí o por medio de otro bienes de la testamentaria, ni créditos contra ella, bajo pena de nulidad. El plazo del albaceazgo es de 1 año. El albacea, a quien el testador no haya fijado plazo, deberá cumplir su encargo dentro de 1 año, contado desde su aceptación, o desde que terminen los litigios que se promovieren sobre la validez o nulidad del testamento, o de alguna de sus disposiciones. El albacea, eh, este tiene derecho a que le paguen por su gestión. El pago del albacea va a salir de la misma herencia, ¿verdad? De los mismos bienes de la herencia se van a pagar los gastos del albaceazgo. Eso está en el 1062. Los gastos del albaceazgo se pagarán de la herencia. 1063. Ahí tenemos los honorarios de los legatarios.
estos son unos rangos, es un porcentaje de los bienes de la herencia, ¿verdad? Depende la cantidad de bienes que sean. El albacea, si no fuera heredero o legatario, tenemos que lo que les decía, que el albacea puede ser heredero o legatario, ¿verdad? Puede ser uno de los herederos. Pero el albacea, si no fuera heredero o legatario, tendrá por su trabajo el honorario del 2% del valor de los bienes por él administrados o inventariados. Si la cantidad llega o pasa de 50,000 quetzales. El 3%, si a 40, o sea, 40,000 quetzales. El 3,5%, si a 30, si al 30, del 4%, si a 20, y del 5% cuando baje de esa cantidad. O sea que si el bien vale 50,000 quetzales o más, yo voy a ganar el 2% del valor de los bienes administrados y ahí va a ir subiendo a 3, luego a 3,5, luego a 4 y a 5. Pero va bajando en la cantidad de los bienes. O sea, si es 40,000 quetzales, 3. Si es 30,000 quetzales, 3,5. Si es 20,000 quetzales, 4. Y si es menos de 20,000 quetzales, el 5% de los bienes administrados. ¿Estamos bien? ¿Quedó claro esto de los honorarios? Y esto de los honorarios, si él no es heredero legatario. Si es heredero legatario, pues se entiende de que lo que le están dando en herencia o legado es el pago por el almacenado, ¿no? Remoción del albacea. 1066. Por causa de negligencia, abuso o malversación pueden ser removidos los albaceas, sean cuales fueren su clase y extensión de sus facultades, a petición de los interesados en los bienes. Termina el albaceazgo por muerte, imposibilidad, renuncia o remoción del albacea y por vencimiento del término señalado por el testador, por la ley o en su caso por los interesados. ¿Vamos bien, jóvenes, hasta acá? Tal vez si nos da tiempo a terminar la sucesión testamentaria, la sucesión intestada, perdón. Vamos a ver qué tal. Bien, todo lo que vimos anteriormente era relativo a la sucesión testamentaria, o sea, cuando hay testamento. Ahora vamos a ver la sucesión intestada. ¿Cuándo procede la sucesión intestada? Bueno, la pregunta, la respuesta lógica es cuando no hay testamento. ¿Verdad? Si no hay testamento, entonces va a ser intestada. Pero hay otros casos en que puede haber sucesión intestada. ¿Verdad? Puede ser que hayan bienes que quedaron fuera del testamento. Así hay testamento, pero el testador no dispuso de todos los bienes dentro del testamento. Entonces hay bienes que quedaron intestados, ¿no? Entonces vamos a ver cada una de las causas en las que sí hay sucesión intestada. Y después vamos a ir a ver cuál es el orden en que van a heredar. ¿Sí? Casos en que tiene lugar. ¿Cuándo tiene lugar la sucesión intestada? Bueno, en el 1068 la sucesión intestada tiene lugar primero cuando no hay testamento. Lo que les decía, miren, si no hay testamento, no hay sucesión intestada. Cuando nosotros iniciamos el proceso, el sucesorio testamentario, uno de los primeros pasos que hacemos es solicitarle a los dos registros de la propiedad que nos informe si se otorgó algún testamento dentro de las jurisdicciones. ¿Por qué? Porque los notarios, cuando otorgamos un testamento, tenemos la obligación de llevar un aviso al registro de la propiedad.
¿Y ese aviso para qué sirve? Ese aviso sirve precisamente para que cuando nosotros le preguntemos al registro de la propiedad si hay un testamento otorgado por tal persona, ellos nos van a responder en base a los avisos que nos han entregado si hay o no hay un testamento otorgado por esta persona. Segundo, cuando falta la condición puesta a la institución de heredero o el instituido muere antes que el testador o es incapaz de heredar o repudió la herencia, fuera de los casos de sustitución, representación y acrecimiento con arreglo a este código. ¿Verdad? Entonces, miren, cuando por alguna razón falta el instituido de heredero, porque no cumplió con la condición, porque renunció, porque murió, por cualquier motivo. Esto establece que queda salvo de la representación o acrecentimiento o sustitución del heredero, ¿verdad? Que se acuerdan que ya vimos los casos de la representación hereditaria. Pero miren, cuando por algún motivo no hay heredero, por ejemplo, fallece el heredero y no hay quien lo represente, entonces queda intestado. O este renuncia, miren, queda intestado. Tercero, cuando, cuando en el testamento no hay heredero instituido y el testador no ha dispuesto de todos sus bienes en legados. Miren, hay un testamento, pero en el testamento no hay heredero universal, sino que solo hay legados, solo distribuí la herencia en legados, pero no dispuse de todos los bienes. Hay bienes que no dispuse en el testamento, entonces esos bienes de los cuales yo no dispuse en el testamento, esos quedan también intestados. Y cuarto, cuando el testador ha dejado de disponer de alguno o alguno de sus bienes. 1070, por favor, Silvia. Para arreglar la sucesión intestada, la ley solo considera los vínculos del parentesco, no el sexo de las personas, ni la naturaleza, ni el origen de los bienes. ¿Estamos bien? Miren, para materia de sucesión, únicamente se va a tomar en cuenta el parentesco, ¿verdad? No se van a tomar en cuenta otras cuestiones meramente subjetivas, como el sexo de las personas, ni la naturaleza o el origen, ¿verdad? Entonces, ¿qué hijo tiene más derecho? Todos tienen el mismo derecho, no importa si es hijo o es hija, ¿verdad? No importa si es el mayor o es el menor. Todos tienen el mismo derecho sobre los bienes. En la sucesión intestada se hereda por derecho propio y por derecho de representación. Por derecho propio es, por ejemplo, cuando yo heredo de mi papá, ¿verdad? Yo heredo por derecho propio. Pero ¿qué pasa? Entonces, ¿quiénes heredan de mi papá? Mi hermana y yo. ¿Estamos bien? Pero ¿qué pasa si yo fallezco antes que mi papá? Y yo ya muerto, fallece mi papá. Entonces, ¿quién hereda a mi papá si yo ya no estoy? Mira, lo va a heredar mi hermana por derecho propio, porque ella todavía está viva. Y yo, como ya no estoy, van a heredar mis hijos en representación mía. Entonces, miren, se puede heredar de las dos formas. Mi hermana, ¿cómo hereda? En derecho propio, que es hija. Y mis hijos, ellos heredan por derecho de representación de su papá que ya no está, suponiendo que haya fallecido. Entonces, miren, se puede heredar en derecho propio o en derecho de representación en la sucesión intestada. ¿Se acuerdan cuando vimos la representación? La representación hereditaria cabal establecía que se podía heredar tanto en la testamentaria como en la intestada. ¿Estamos bien?
En el 1072, los que suceden por derecho propio heredan por cabezas. Es decir, cada uno toma por partes iguales la proporción que la ley le asigna. Por ejemplo, heredamos el derecho propio mi hermana y yo. Entonces ahí vamos a heredar por cabezas. ¿Qué quiere decir? A cada uno le va a tocar una parte igual. Una parte igual a mi hermana y una parte igual a mí. ¿Estamos bien? Pero ¿qué pasa en el derecho de representación? Ahí se hereda por estirpes. Yo tengo dos hijos. Y miren, yo ya fallecí, ¿se recuerdan? Y ellos van a heredar por representación mía. ¿Cómo heredan ellos? Ellos no heredan por cabezas. ¿Qué quiere decir? Por cabeza sería que les toque una parte igual a la de mi hermana. Sino que ellos, entre los dos, van a heredar la parte que me hubiera tocado a mí. Miren, ellos heredan por estirpe. Ellos dos heredan la parte que le correspondía a su papá. Y esa parte es la que se divide en partes iguales entre ellos. De esa cuenta, ellos van a tener cada uno la mitad de lo que tiene mi hermana. No sé si me entienden. O sea, por estirpes quiere decir que entre mis hijos se van a repartir lo que me hubiera tocado a mí. ¿Estamos bien? Entonces, miren, los que suceden por derecho propio heredarán por cabezas. Es decir, que cada uno toma por partes iguales la porción que la ley le asigna. 1073. Los que suceden por derecho de representación heredan por estirpes, tal como se expresa el artículo 932. Bueno, ¿quiénes son llamados a la sucesión intestada? Bueno, en forma general, son llamados a la sucesión intestada los parientes del difunto. Miren, los parientes, todos los parientes dentro de los grados de ley del difunto. Vamos a ver más adelante que hay unos que excluyen a otros, los más cercanos excluyen a los más lejanos. Pero en general todos los parientes son llamados a heredar, todos los parientes dentro de los grados de ley. Y a falta de estos, el Estado y la Universidad de San Carlos de Guatemala, bueno, aquí establece las universidades de Guatemala, pero ¿cuáles son las universidades de Guatemala? Solo hay una, ¿verdad? Las demás son privadas. Es la Universidad de San Carlos. Entonces, el Estado y la Universidad de San Carlos van a heredar por partes iguales. Y luego nos aclara, miren, el pariente más próximo en grado excluye al más remoto, salvo el derecho de representación en los casos que deba tener lugar, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Si los que están pidiendo la herencia son un hijo y un sobrino del causante, ¿quién tiene más derecho? ¿El hijo o el causante? ¿El hijo o el sobrino? El hijo, ¿verdad? Es más cercano. El hijo es un pariente consanguíneo en línea recta en primer grado, mientras que el sobrino sería pariente consanguíneo en línea colateral en tercer grado, ¿verdad? 1076. Los hijos, sean o no del matrimonio, heredan a sus padres por iguales partes. Entonces, miren, yo solo tengo dos hijos, bajo, no, pues, supongamos, tengo dos hijos dentro del matrimonio y tengo tres afuera del matrimonio. ¿Quiénes tienen más derecho a la herencia? Todos tienen igual derecho a la herencia. Tanto los hijos dentro del matrimonio como los nacidos fuera del matrimonio, todos tienen exactamente el mismo derecho de heredar a su. ¿Estamos bien?
Los hijos, sean o no del matrimonio, heredan a sus padres por partes iguales. El hijo adoptivo hereda a su padre adoptivo en igual grado que los hijos que lo son por naturaleza, pero no hay derecho de sucesión entre el adoptado y los parientes del adoptado. 1077. Si hubiere varios parientes de un mismo grado y algunos renuncian o no pueden heredar, tu parte acrecerá a los otros del mismo grado, salvo el derecho de representar. Entonces lo que establece acá es que básicamente que los parientes más cercanos pues excluyen a los más remotos. Todos los hijos van a heredar igual, sean o no sean del matrimonio, incluso el adoptivo. Lick, solo una pregunta, disculpe, el 1076, ¿dónde termina su párrafo? Es que ese tiene una reforma, ¿va? No sé si la tiene su código. Oscar, léamelo, por favor, ¿cómo lo tiene usted? Así le anoto de una vez la forma, por si no la tengo. Dice, todos los hijos heredan por partes iguales. Los hijos biológicos o adoptivos heredan a sus padres por partes iguales, mas no conservan los derechos sucesorios con su antigua familia. Hasta ahí. Sí, sí, ¿cuál es la reforma que tiene? Disculpe, Oscar. El decreto. Dice reformado por el artículo 66 del decreto del Congreso número 77-2007, el 31 del 12 del 2007. Así lo bajo. Y le voy pegando la. Pero así porque esta es la ley de adopciones. Ese decreto se refiere a la ley de adopciones. Entonces, cambiaron algunos artículos. Orden de la sucesión intestada. Claudia, por favor, artículo 1078. Osuli. ¿Quiere leer, Oli? Artículo 1078. La ley llama a la sucesión intestada en primer lugar a los hijos, incluyendo a los adoptivos, y al cónyuge sobreviviente que no tenga derecho a gananciales, quienes heredarán por partes iguales. No obstante, el cónyuge sobreviviente cuyo derecho de gananciales sea menor que la cuota hereditaria que le correspondería en ausencia de gananciales, tendrá derecho a que se le complete un monto equivalente a dicha cuota, deduciendo la diferencia de la masa hereditaria. Entonces, fíjense, pues. La ley establece, en primer lugar, a los hijos y al cónyuge. No, a los hijos, todos los hijos, incluyendo los adoptivos. A los hijos y al cónyuge. ¿Verdad? Y ellos van a heredar por partes iguales. ¿Qué quiere decir? La mitad de los bienes son para los hijos
y la otra mitad de los bienes son para el cónyuge. Supongamos que el que murió fue el papá, entonces para la esposa la mitad de los bienes y para los hijos la otra mitad de los bienes. Esto para el cónyuge que no tenga derecho a gananciales, porque ahí se acuerdan de que él, por ser cónyuge, es dueño de la mitad de los bienes prácticamente. Depende del régimen en que está, pero viéndolo así, ¿verdad? Él es dueño de la mitad de los bienes que ellos adquirieron durante el matrimonio, esos son los gananciales. Entonces, si él no tiene derecho a gananciales, por ejemplo, hay separación de bienes, entonces el cónyuge tiene derecho a heredar el 50% de la herencia. Y el otro 50% se lo reparten entre todos los hijos. Dentro o fuera del matrimonio y adoptivos, entre todos los hijos. Ahora, si el cónyuge tiene derecho a gananciales, no hereda. ¿Por qué? Porque tiene derecho a gananciales. ¿Verdad? Entonces él es dueño de la mitad de los bienes. Entonces no tiene necesidad de heredar. A menos de que la cantidad que reciba por gananciales sea menos de lo que recibiría de la mitad de la herencia. En este caso se le debe nivelar hasta el 50%. O sea, el cónyuge, si quieren verlo así, siempre se va a llevar el 50%. De cualquier forma, sea por gananciales, por herencia o porque le nivelemos gananciales. El cónyuge siempre se va a quedar con el 50%. Entonces, miren, la ley llama a la sucesión intestada en primer lugar a los hijos, incluyendo a los adoptivos, y al cónyuge sobreviviente que no tenga derecho a gananciales, quienes heredarán por partes iguales. No obstante, el cónyuge sobreviviente cuyo derecho de gananciales sea menor que la cuota hereditaria que le correspondería en ausencia de gananciales, tendrá derecho a que se le complete un monto equivalente a dicha cuota, deduciéndose la misma de la masa hereditaria. O sea que tiene derecho a que se le nivele hasta el 50% que le hubiera tocado si la herencia se hubiera distribuido sin gananciales. ¿Por qué podría pasar esto? Lo que pasa es de que en los gananciales únicamente son parte de, del patrimonio conyugal los bienes que hagamos durante el matrimonio. Pero ¿qué pasa si la persona había heredado bienes antes del matrimonio? ¿Verdad? Tenía muchos bienes antes del matrimonio. Entonces puede ser de que los bienes superen a los gananciales. Entonces, aunque la persona tenga gananciales, si no hubieran gananciales, hubiera recibido más bienes por la otra herencia. Entonces, igual se los vamos a nivelar. ¿Estamos bien? Entonces, lo que les decía, el cónyuge siempre se va a quedar con la mitad de los bienes del marido o de la esposa, respectivamente. No obstante, el cónyuge sobreviviente cuyo derecho a gananciales sea menor que la cuota hereditaria que le correspondería en ausencia de gananciales, tendrá derecho a que se le complete un monto equivalente a dicha cuota, deduciendo la diferencia de la masa hereditaria. (1079) A falta de descendencia, sucederán los ascendientes más próximos y el cónyuge por iguales porciones. Si no hay hijos, no hay descendencia, ¿ven? No hay hijos, entonces heredan el cónyuge y los ascendientes, o sea, los papás. Si yo falleciera, yo no tuviera hijos, hereda la mitad de mis bienes mi esposa y la otra mitad mis papás. ¿Estamos bien? Y cuando solo hubiere una de las partes, esta se llevará toda la herencia. O sea, si no hay hijos y no hay papás, pero si hay esposa, la esposa se lo lleva. Si no hay hijos, y no hay esposa, pero si hay papás, entonces los papás se lo llevan. ¿Estamos bien? A falta de los llamados a suceder, según el orden del artículo anterior, sucederán los parientes colaterales hasta el cuarto grado. ¿Verdad? Los parientes colaterales, ahí entran ya mis primos, mis tíos, mis sobrinos, hasta el cuarto grado. Miren, me van a heredar.
Lo dispuesto en los artículos anteriores se entenderá sin perjuicio de los derechos de representación y de alimento. El cónyuge separado tiene derecho a la sucesión intestada. Sí, siempre y cuando no haya sido declarado judicialmente culpable de la separación. Miren, el cónyuge separado no tendrá parte alguna en la herencia de su mujer o marido si por sentencia hubiese sido declarado culpable de la separación. Aquí ya deberían de tener anotado ver 160 del Código Civil. Si no lo tienen aún, anótenselo, por favor, ver 160 del Código Civil. El cónyuge divorciado no tendrá derecho alguna a la herencia intestada de su cónyuge. Miren, si se divorciaron, ahí ya se rompió el vínculo matrimonial, entonces ahí ya no hay derecho a la sucesión intestada. Ver 161. La unión de hecho. La unión de hecho tiene los efectos del matrimonio. Ahora los que están en unión de hecho, estos sí heredan intestada. Anótenle ver 184 del Código Civil. La sucesión de las personas que tienen legalizada su unión de hecho se regula por los preceptos anteriores. El hombre o mujer supérstite ocupan el primer lugar juntamente con los hijos para la unión de hecho. Partición de los bienes hereditarios. Artículo 1085, por favor, Silvia. Obligación de la albacea de hacer la partición. Aprobados el inventario y la cuenta de administración, el albacea debe hacer inmediatamente la partición de la herencia. Entonces, miren, aprobados el inventario y las cuentas de la administración, el albacea debe hacer inmediatamente la partición de la herencia. Solo puede suspenderse una partición en virtud de convenio expreso de los interesados por un término que no pase de 3 años. Yo les voy a explicar esto. Digamos, cuando se declara un proceso sucesorio, los bienes, digamos, quedan como en copropiedad de todos los herederos, ¿verdad? Y luego hay que empezar a repartir ya los bienes, hacer la partición. O sea, por ejemplo, yo declaro herederos universales a mis hijos. Yo tengo 100 bienes. Yo declaro como herederos universales a mis hijos. Pero ya vimos, la mitad de los bienes le corresponde a mi esposa. Y la otra mitad le va a corresponder a mis hijos. Entonces, fíjense, pues, cuando termine el proceso sucesorio, inscribimos en el registro de la propiedad y ahí, ¿quiénes son los propietarios de mis bienes? Los herederos. Ahora tenemos que repartírselos, depende de la proporción que cada uno le corresponde. ¿Se recuerdan? A mi esposa le toca la mitad de los bienes y la otra mitad le toca a mis hijos. Y vamos al momento de la partición, vamos a determinar cuáles bienes le tocan a uno y cuáles bienes le tocan al otro. Todo eso lo va a hacer el albacea, miren. ¿Y cómo hacemos la partición? La escritura de partición, esta la vamos a hacer por medio de una escritura pública, ¿verdad? Después de que se haya inscrito ya en el registro de la propiedad el proceso sucesorio, entonces tenemos que hacer la partición, la escritura de partición, y se debe hacer inmediatamente, ¿verdad? O sea, no se tiene que dejar pasar un tiempo, inmediatamente, entendemos inmediatamente, para allá, ¿verdad? Se tiene que hacer la partición de la herencia, salvo que por convenio expreso
nosotros hagamos un pacto de indivisión. ¿Se acuerdan? El pacto de indivisión que vimos en la comunidad, que puede ser hasta por 3 años y se puede renovar 3 años cada vez. A ese pacto se refiere aquí en el artículo 1086. Solo puede suspenderse una partición en virtud de convenio expreso de los interesados por un término que no pase. Esto se refiere al pacto de indivisión. No puede obligarse a la proindivisión. ¿Qué quiere decir? A mí no me pueden obligar a mantener la herencia sin división, ¿verdad? En cualquier momento yo puedo pedir la división. 1087. A ningún coheredero puede obligársele a permanecer proindiviso en los bienes hereditarios, ni aún por orden expresa del testador. Mil 1098. El dueño de los bienes puede hacer la partición de ellos por acto entre vivos, siempre que se respeten y aseguren los derechos de las personas que deben ser alimentadas. Esto es cuando el testador él reparte vivo, pues, o sea, él no espera morirse para repartir sus bienes, sino que él lo reparte en vivo. Yo conozco gente que ha hecho eso. ¿Va? ¿Para qué voy a dejar un testamento? Dice, mira, yo lo que quiero es darle los bienes a mis hijos y cuidarme yo. Entonces, ¿qué hacemos? Le otorgamos los bienes en donación entre vivos, como establece acá, y le reservamos el usufructo vitalicio al causante, ¿verdad? Para que él quede protegido hasta el momento de su muerte. Eso lo podemos hacer, pero siempre tenemos que tomar en cuenta los derechos de las personas a ser alimentadas, ¿verdad? Entonces, el dueño de los bienes puede hacer partición de ellos por acto entre vivos, siempre que se respeten y aseguren los derechos de las personas que deben ser alimentadas. Derechos de los alimentistas. Al hacerse la partición de bienes, deben los herederos asegurar en beneficio de los alimentistas las porciones o cuotas que estos tengan derecho. Y sin ese requisito no será inscrita la partición. En tal caso, los registradores harán de oficio anotación sobre los bienes de la herencia y la que se cancelará hasta que estén garantizados los alimentos y las pensiones debidas. Heredero ausente. A este, por favor, anótenle ver 219 del Código Procesal Civil y Mercantil. Si alguno de los herederos estuviera ausente y no tuviera representante legítimo, el juez, a petición de cualquier persona capaz o de la Procuraduría General de la Nación, procederá a nombrarle su representante en los términos establecidos en el Tratado de Ausencia. Cuando hubiese ausentes menores o incapaces, la partición deberá ser aprobada judicialmente. Partición extrajudicial. Cuando los herederos son mayores de edad y no hay ausentes o incapaces, podrá partir los bienes como mejor les parezca sin intervención judicial. La partición extrajudicial la vamos a hacer siempre en escritura pública, ¿verdad? Y la partición judicial también se hace en escritura pública, pero se va a hacer con orden de juez. Tiene que haber una orden de juez para poder realizar. Y tenemos que transcribir
una parte de la resolución. ¿Cuál era el artículo que había que relacionar, Leli? En el heredero 200, ausente. 219. Gracias. Muchas veces nos preguntan en el examen privado qué es la masa hereditaria. La masa hereditaria es lo que los bienes que quedan de la herencia después de que se han pagado todas las deudas y cargas de la misma. O sea, digamos, todos los bienes de la herencia, todos los bienes, derechos y obligaciones, eso se llama bienes relictos, la totalidad de los bienes. Pero nosotros de la misma herencia tenemos que pagar todas las cargas y las deudas de la herencia, ¿verdad? Supongamos de que el heredero tenía créditos por pagar, entonces de ahí pagamos los créditos. Y cuando ya hayamos pagado todas las obligaciones de la herencia, lo que sobra, eso es la masa hereditaria. Y eso es lo que se va a repartir entre los herederos. 1105. De los bienes que deja una persona a su fallecimiento, se pagarán sus deudas. El resto es masa hereditaria distribuida entre los que tienen derecho a ella. ¿Y cuáles son los efectos de la partición, jóvenes? La partición legalmente hecha confiere a los coherederos la propiedad exclusiva de los bienes que les hayan sido adjudicados. O sea, ¿cuál es la consecuencia de la partición? Es que cuando hacemos la partición, esos bienes que partimos y que me tocaron a mí, esos ya son de mi propiedad. ¿Verdad? Pasan a ser mi propiedad. ¿Alguna duda, jóvenes, hasta donde vamos? Bien, con eso estaríamos terminando lo que es la sucesión, eh, bueno, la sucesión hereditaria, tanto la sucesión intestada como la sucesión testamentaria. El siguiente tema va a ser el registro de la propiedad. Este libro del registro de la propiedad es algo aburrido, jóvenes, ¿verdad? Porque pues ahí van a ver, son un montón de requisitos que tiene que cumplir el registrador y de ahí están los requisitos de la inscripción. O sea, es interesante, pero para mi gusto de todos los libros del Código Civil, este es el más aburrido de todos. Eh, Vamos a ir viendo cada una de las inscripciones que se realizan. Aquí vamos a ver algunos fundamentos, lo vamos a relacionar con artículos que ya hemos visto antes. Y es interesante. Para mi gusto es un poquito más aburrido que los demás. ¿Estamos bien? Entonces, jóvenes, les voy a pedir que terminemos la clase de aquí porque sí ya me está afectando un poquito la garganta. Afortunadamente ya pudimos terminar lo que es la sucesión hereditaria y entonces en la siguiente clase vamos a seguir con el registro de la propiedad, ya el libro cuarto. Miren, yo les dije de que el que cuesta terminar es el libro primero, pero el libro primero es muy largo y cuesta un poquito terminarlo, pero una vez terminamos el libro primero, el Código Civil avanza bien rápido. ¿Se han dado cuenta cómo hemos venido avanzando el libro segundo, el tercero y ahorita pues ya vamos a llegar al cuarto? Y luego vamos a llegar al libro quinto, ¿verdad? Que es el derecho de obligaciones, que ese libro pues este también es largo. No tanto como el primero, pero también es largo, ahí van a ver. Pero es bien bonito. Ese libro de obligaciones es uno de los que más me gustan a mí. Muy bien, jóvenes, entonces mañana seguimos con derecho mercantil y ay, el miércoles vamos a ver porque ya solo nos faltaba terminar dos recursos, si no estoy mal, ¿verdad?
Entonces, vamos a terminar la clase el día de hoy y nos vemos mañana a las 6 de la tarde. Perdón. Y que pasen una feliz noche, jóvenes. Se me cuidan mucho. Ahí se cuidan del cobicho porque ya vieron que está dando duro otra vez. Yo digo que sí fue eso lo que nos dio. Sí, Lick. Feliz noche, Lick, que mejoren. Gracias, Feliz Lick. noche, se Feliz me noche, cuidan, noches, muchas compañeras. gracias. Descansa.